Para hablar de este tema, para analizar esta situación, estamos con Marta Noya, ella es la presidenta de la Red de Lucha contra la Violencia. Marta, gracias por volver al programa, gracias por estar con nosotros, te agradezco muchísimo. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, buenas noches también a tu teleaudiencia. Y bueno, acá para hablar de este tema tan triste que tú anuncias. Bueno, en el análisis que haces, en el análisis corto, ¿no?, de la última semana, manifiestas de que es una semana negra, una semana de luto. ¿Por qué lo dices? Bueno, hasta hace una semana teníamos 40 casos de feminicidio, hoy hemos llegado a 45 casos, entonces, y hay una muchacha que está perdida, parece que la perspectiva es realmente que ella también puede haber sido muerta. Entonces, en una semana se han producido 5 o tal vez 6 casos de feminicidio, 2 de infanticidio. Entonces, si buscamos un promedio por mes, realmente es una semana terrible porque nos muestra, ¿no?, la realidad que está viviendo nuestro país. Y como dicen incluso las estadísticas de América Latina, uno de los primeros países donde se perpetra el feminicidio en escalas realmente alarmantes, ¿no? Entonces son días que nos están demostrando el contexto en el que estamos viviendo y el nivel de vulnerabilidad que las mujeres y también los niños y niñas están corriendo en nuestro país. Marta Noya con nosotros, presidenta de la Red de Lucha contra la Violencia. Bueno, no es solamente la cantidad, ustedes vienen repitiendo que hay familias, hay nombres detrás de estos números, pero no son solamente los números o la cantidad, sino lo que me llama la atención de tu análisis, Marta Noya, es que estos casos cada vez suben los decibeles, el volumen de la violencia, la hazaña con la que se está matando a las mujeres. No puede decir que se están muriendo, no, están matando a las mujeres. ¿Por qué lo dices eso en tu análisis? ¿Por qué introduces ese tema? Sí, me parece que son 2 elementos que en todos estos días y ahora en una reunión con la red hemos analizado, 2 elementos que están presentes. Uno que es esta perversidad con la que se actúa, ¿no? Realmente dañando, agrediendo el cuerpo de las mujeres antes de matarlas. Y además el hecho de que sean mujeres muy jóvenes. Eso nos preocupa porque se suponía, entendíamos que la violencia era una cuestión ya de generaciones pasadas, que las jóvenes de ahora tenían una actitud mucho más fuerte y firme frente a las relaciones tóxicas, a las relaciones agresivas, pero nos estamos dando cuenta que las jóvenes están, porque no, obviamente los procesos de feminicidio son por lo general una historia acumulada de violencias y se está tolerando aquello. Y también lo que se puede observar que los jóvenes, los hombres, cada vez están actuando con mayor perversidad, y también estamos hablando de jóvenes que no sobrepasan los 28, 30 años. Entonces, no es un problema como teníamos la idea que era de generacional, de generaciones pasadas, sino se ha convertido también, está presente en las generaciones jóvenes. Y eso acrecienta nuestra preocupación porque vemos como perspectiva futura una actitud muy, muy violenta en la sociedad, pero además en contra de los sectores más vulnerables como son las niñas, los niños, las adolescentes y las jóvenes, ¿no? Lo último que ha sucedido en el Colegio Alemán en Santa Cruz realmente es estremecedor, ¿no? De cómo hay jóvenes, estamos hablando de 17 años, 16 años, que son capaces de violentar y de agredir sexualmente a otros niños y otras niñas. Y eso nos da un elemento de cómo se está distorsionando ese deber ser de la conducta de las personas respecto al conjunto de valores, respecto al conjunto de derechos que las personas tenemos, y particularmente las mujeres y los niños. Entonces hay algo, estamos en un momento de una crisis muy profunda de valores, de conciencia, de saber qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, más aún cuando lo que están haciendo saben
por los medios de comunicación, por la gran información que se tiene, que es un delito, ¿no? Entonces, antes, por lo menos, estamos hablando desde antes del 2013, muchos de estos actos, si bien eran delitos, pero no tenían niveles de sanción tan fuertes como ahora, ¿no? Incluso muchas veces que el asesinato, que no había feminicidio, no se analizaba desde un punto de vista de que se mataba por ser mujer, simplemente era un asesinato y muchas veces después de 2/3 de la pena podían salir. Ahora son delitos sin derecho a indulto y en el caso de violaciones se han incrementado las sanciones, pero aún así, ¿no? No existe ninguna actitud de temor, por así decir, a ese tipo de sanciones. Sí, a eso precisamente apuntaba. Si hablo con un diputado, con una diputada, con un senador, con un viceministro o con un ministro o con el propio presidente, la política casi siempre tiende, ¿no? Está tentada la política a decir, vamos a agravar la pena, ¿no? Podría ser, no sé, cadena perpetua, llamar a otra cosa, no sé, pena de muerte, cualquier otra situación. Casi siempre se habla de agravar la pena, ¿no? De mayor cantidad de sanciones, pero parece que por ahí no está la solución, ¿no? ¿O crees tú que por ahí está? Sí, es así, ¿no? Que es por eso que en muchos países se ha abolido la pena de muerte, salvo en algunos estados de Estados Unidos, porque se ha podido evidenciar que la estadística demuestra que no tiene ningún efecto respecto a limitar los actos de violencia y de delitos, de la comisión de los delitos. Entonces, lo que hace falta parece que son acciones preventivas, de trabajar con la mentalidad, con ese chip que se está instalando en la mentalidad de las personas, donde la violencia puede ser parte de tu vida cotidiana. Y eso, pues, alguna vez decíamos que tiene que ver con factores ideológicos y culturales de la construcción de la sociedad. ¿Y dónde se construyen esos valores, esa cultura, esa forma de pensar, de sentir y de sentir que es el común del pensamiento? Tiene que ver, obviamente, en la familia, tiene que ver en el sistema educativo, que es fundamental para la construcción de mentalidades y de culturas. Tiene que ver los sistemas religiosos, ¿no? Lo que se dice en el púlpito para mucha gente es muy importante, a lo que dice el pastor. Y un elemento importantísimo, importantísimo son los medios de comunicación, que ahora no solamente ya son la radio y la televisión como medios tradicionales o el periódico, sino sobre todo las redes sociales, donde ya no hay un control de lo que se dice, de lo que se hace frente a una cámara. Entonces ahí tenemos que ver la manera como Estado, y hablando de Estado estamos hablando del nivel central, las gobernaciones, los niveles subnacionales, locales, municipales, de cómo invertir recursos, ¿no?, en este tipo de acciones de prevención. Yo creo que si se gastase la mitad de lo que se gasta en la atención, porque cuando hablamos de atención hablamos de todos los costos de la Fiscalía, costos de la FELCD, costos de los SLIMs, de las DNAs, costos de los juzgados, costos de servicios de salud. O sea, el costo en la violencia, estamos hablando de millones y millones, un presupuesto. Si solamente una parte de ello se podría implementar en prevención, yo pienso que podríamos mejorar mucho más. Si algún rato ya me calculabas ese monto, que son realmente millones, ¿no? Solamente te hago un comentario. Lo que pasa es que nuestras prioridades parece que están fallando, ¿no? Una fábrica de cemento que pierde más de 100 millones de bolivianos en un año, a nadie le importa nada, nadie hace nada, ¿no? Acaba de fracasar un proyecto de agua para la ciudad de Sucre, una represa que tenía que construirse. No pasa nada, nadie dice nada, ¿no? O los proyectos petroleros que han fracasado en Bolivia y en el departamento de Chuquisaca, nadie dice nada. A una federación de campesinos le quitan la personalidad jurídica, hacemos marchas, bloqueos y todo lo demás. Parece que nuestras prioridades no están muy cabales, ¿no? Eso te dejo como comentario. Pero te voy a la atención de la violencia. Resulta que, bueno, son 45 casos de feminicidio, por un lado, pero hay como 23.686, concretamente, más de 23.000 casos de violencia que estos casos, si no se atienden, si se lo deja, entonces va a terminar muchos de ellos en feminicidio.
¿Cómo vamos con la prevención, Marta, o la atención a las víctimas? Yo creo que hay, a ver, el elemento de la prevención creo que es algo que deberíamos realmente hacer una cruzada nacional, ver cómo el gobierno articula acciones con ya decía, ¿no? Con el sistema educativo, incluso con las iglesias. Yo creo que las iglesias son fundamentales y determinar unos acuerdos básicos de convivencia humana y de cómo desde estos niveles de poder se podría influenciar, ¿no? Pedirles a los maestros, por favor, maestros, trabajen este tema, es fundamental hacerlo, no se resista, pero y el gobierno también que invierta recursos en sistemas materiales pedagógicos, formación a los maestros, para que haya realmente una acción conjunta. Pero por otro lado también, en los sistemas de denuncia, nosotros estamos ahora trabajando con un equipo de abogados y también psicólogos, incluso a nivel internacional, lo que se llama los instrumentos de medición y de la valoración del riesgo, ¿no? Esperamos tenerlo listo muy pronto y poder instalar en diferentes instancias de denuncia. Es un sistema así para decirlo fácil, una especie de encuesta donde uno hace una cantidad de preguntas a una mujer que va a denunciar y meter a un sistema informático y el sistema te lanza o una luz roja o una luz amarilla o una luz verde, dependiendo del grado de riesgo que pueda estar corriendo esta mujer, e inmediatamente activar acciones de protección. Lo que nos está faltando también son acciones de protección o de falta de valoración realmente del riesgo que está corriendo esa mujer. Hay una actitud más bien de subestimación. Es decir, muchos se quejan, esta mujer debe ser conflictiva, no debe cumplir sus tareas, no ha debido cocinar, no ha debido atender. Hay un prejuicio detrás de nuestro pensamiento para subvalorar la denuncia que está haciendo esa mujer. Y en muchísimos casos que ya han sido denunciados, acaban en feminicidio, ¿no? Entonces, creo que hay acciones, como tú decías, de invertir recursos en educación, en comunicación, y a veces digo, ¿no? Tanta publicidad sale de todos los gobiernos locales, nacionales, que con el nombre de la autoridad, ¿no? La gestión de no sé qué tanto, es fulano que hace tal cosa, sutano que hace tal cosa. Yo me pongo a pensar si esas autoridades más bien de dar ese tipo de publicidad podrían hacer espacios educativos contra la violencia. Imagínate, todo el recurso que se hace en comunicación se podría trabajar ese tema, sería muy valorable. Yo creo que la gente hasta votaría 2 veces más por esa persona porque valoraría ese su trabajo. Y por otro lado, dar recursos y mayores capacidades y sensibilización y ese cambio de mentalidad en los funcionarios que atienden la violencia. Creo que podríamos evitarnos muchísimos más de estos casos. Marta Noya, ha sido de maravilla. Como siempre, te agradezco mucho que estés en nuestras pantallas en un tema tan sensible, tan importante, que también a los medios de comunicación le llegó ahí la jeringa y no debemos retirar el brazo. Muchas gracias, buenas noches.